Hola. Hoy vamos a cocinar un delicioso arroz meloso con pollo y conejo que seguro te va a gustar. Te dejo ingredientes y cantidades al final del vídeo y en la descripción. Comenzamos poniendo un fondo de aceite de oliva en una cazuela grande. Salpimentamos el medio conejo y las piezas de pollo, que en este caso es contramuslo sin piel. Echamos la carne a la cazuela, y la sellamos por todos lados a fuego alto. Cuando la carne esté dorada, la retiramos y reservamos. Cortamos la cebolla muy picadita. Añadimos la cebolla al mismo aceite. Picamos el ajo. Y lo agregamos también. Damos el punto de sal. Rehogamos la cebolla 3 minutos a fuego medio alto. Mientras tanto, cortamos el pimiento verde. Pasados los 3 minutos, lo echamos a la cazuela. Ponemos sal. Cocinamos otros 3 minutos. Rallamos el tomate. Y pasado este tiempo, lo añadimos al sofrito. Punto de sal. Rehogamos 8 minutos más. Mientras se cocina el tomate, ponemos un poco de cúrcuma, comino molido y un poco de pimentón dulce. Integramos bien las especias. Echamos unas hojitas de laurel. Cuando el tomate esté cocinado, echamos agua caliente o si lo prefieres puedes poner caldo de pollo. Movemos bien y llevamos a ebullición a fuego fuerte. Cuando el caldo comience a hervir, añadimos la carne con su jugo. Movemos y cocinamos 8 minutos manteniendo el fuego alto. Pasado este tiempo, es el momento de añadir el arroz. Volvemos a mover, probamos de sal y ajustamos. Dejamos cocer el arroz 10 minutos a fuego alto, y los últimos 8 minutos a fuego medio. Pasado el tiempo de cocción, tapamos y dejamos reposar 6 minutos más. Mira qué arroz meloso tan rico. Y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima receta. Gracias.